y se sobresimplifica con el propósito de descartarla, diciendo que ellos creen que somos salvos siempre salvos. Ajá. Y que es una herejía. Pero lo que implica la manera en que lo dicen, implica que tú puedes hacer lo que sea y tú sigues siendo salvo. Pero esa realmente no es la No es la postura realidad, no es la realidad. Los calvinistas no creen eso. Exacto. Dímelo, combo, estamos activos. Otro miércoles más aquí junto con ustedes, ready para el mambo. Estamos activos live, aquí mira en persona, estamos listos. Live en el sentido de que estamos aquí mira en persona, ok, tú sabes. ok. En carne y hueso, no estamos por Zoom, ¿me entiendes? Sí, estamos duros. en carne y hueso aquí presencialmente como es. ¿Sabes cómo es? Ahí tenemos Apologético, lo pueden conseguir en las redes sociales como Apologético, en Instagram y en YouTube. El teólogo Luis en Instagram y Eric Torres lo pueden conseguir en YouTube y en Instagram en sus redes sociales. Esa es la que hay, como estamos activos, estamos activados. Gracias por suscribirte al canal, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharlo. Si es que nos escuchan en Spotify, gracias por escucharnos en Spotify y gracias por siempre tirarnos los temitas, comentar. Gracias por todas esas cositas, ¿está bien? Gracias por el apoyo al 100%. Hoy tenemos un tema muy bueno y el tema es: ¿perdemos la salvación? ¿Sí o no? ¿Siempre somos salvos o nunca somos salvos? ¿O siempre salvos? ¿Qué es la que hay? ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién quiere empezar con este tema tan delicado? Los teólogos, vamos allá. Vamos allá. Básicamente, ¿Se pierde la salvación? Sí o no. hay dos posturas. No, olvídate las posturas. ¿Qué tú piensas? ¿Qué yo pienso? No, pero explica. Explícalo bien. Explícalo, para que explícalo. lo pueda entender. Voy a Sí, explicar sí. voy a explicar las posturas. Pero tampoco un año de postura. Sencillo. Ajá. La rama de los reformados o los calvinistas, usualmente el pensamiento calvinista, Calvinista. neocalvinista quizás, bueno, más o menos por ahí, ¿verdad? Reformados y como los luteranos usualmente, eso viene desde antes de Los bautistas. Calvino. ¿Quién fue el que inspiró mucho a Calvino? ¿Cómo es que se llama este tipo? El teólogo de los primeros siglos, de los primeros 4 Martin siglos. Luther King. No, sí. No, había que Calvino se inspiró Marción. mucho con... No, loco, Marción, no, señor, te que aprenda. Ay Dios. Anyway, él es... Ese tipo. John Walton. Anyway, los calvinistas, básicamente... John Wesley, chicos, pero tú sabes lo que tú estás diciendo. Matthew Henry. Quiero decir un nombre. Mira, ya se acabaron los nombres. La cosa es que esta gente, ellos creen, Arminio, ¿verdad? ¿cómo fue? Y ellos creen por sus No, posturas. pero Quizás Arminio haya otro. muchas personas escuchándonos que sean de ese corte, ¿sabes? Ajá. Usualmente iglesias bautistas, iglesias así. Ajá. Pues ellos creen que por diferentes posturas bíblicas, puntos bíblicos, versículos que interpretan de cierta manera, que la salvación, una vez el creyente es salvo, el creyente no puede perder esa salvación. Y si el creyente aparentemente se aparta de la salvación, Nunca la tuvo. es que nunca la tuvo, es Ajá. que nunca realmente fue un creyente. Porque Ajá. una vez tú eres salvo y el Espíritu Santo te transforma y te regenera, tú no puedes No puedes retroceder. despegarte de eso. No hay manera que tú retrocedas. Ok. Ahora bien, eso también incluye el hecho de que el creyente no va a vivir en pecado. Ajá. Que el creyente, ¿sabes? Si un creyente dice ser creyente, dice ser salvo y está practicando y está viviendo en pecado, Entonces ese nunca, creyente nunca ha experimentado. no es un creyente. Ajá. O sea, ese creyente no es un creyente porque cuando Cristo te regenera, Él cambia tu naturaleza y ya tú no tienes el deseo de pecar. Exacto. Esa es la postura reformada. Ahora, lo que tú escuchas mucho de la postura carismática, pentecostal, o de la postura no tanto reformada, sino más como la rama wesleyana, que es la que comparten la mayoría de las iglesias carismáticas pentecostales, de las cuales yo pertenezco, a veces se sobresimplifica esa postura de los calvinistas porque no se entiende y se sobresimplifica con el propósito de descartarla, diciendo que ellos creen que somos salvos siempre salvos. Ajá. Y que es una herejía. Pero lo que implica la manera en que lo dicen, implica que tú puedes hacer lo que sea y tú sigues siendo salvo. Pero esa realmente no es la No es la postura realidad, no es la realidad. Los calvinistas no creen eso. Exacto. Pero los wesleyanos creen, ¿verdad?, que la salvación pudo haberte sido dada genuinamente. Tú pudiste genuinamente haber tenido una experiencia de salvación con Dios
y haber vivido bajo su gracia y toda la cuestión, pero tú rechazar esa salvación, pisotear la sangre de Cristo y volver a perderte. Dijiste después los de que wesleyanos, Dios- pero ¿son los wesleyanos o los arminianos? Los arminianos, Sí, sí. es que arminiano o wesleyano. Sí. Pero, ¿verdad? Wesleyano ya es... Lo que Wesley le añade al arminianismo, porque el mismo Arminio básicamente no termina sus puntos. Ok. Él deja los últimos puntos como que, bueno, yo pienso esto, pero tendría que investigar más. Y ahí es que viene Wesley. Ok. Y en los últimos puntos del wesleyanismo, de los últimos puntos del arminianismo, Ajá. uno de ellos es la seguridad de salvación. Y lo que Wesley dice, porque Wesley tuvo esta experiencia del corazón de fuego. O sea, Ok. Wesley era un predicador reformado, por así decirlo, hasta que se va en una misión a los Estados Unidos, siente que fracasa y cuando vuelve se encuentra con estos pietistas en un barco donde están a punto de morir y ellos están cantando coritos. Y le dice, yo no tengo ese gozo. Yo no soy cristiano porque no tengo ese gozo, esa celebración en mi vida. Ok. Entonces se convierte básicamente otra vez y dice que siente esta experiencia del corazón ardiente, que es una experiencia posterior a la salvación. Nosotros a veces le decimos como que el bautismo del Espíritu Santo, pero es Ajá. esta experiencia donde Dios básicamente como que te llena o tú tienes como este avivamiento espiritual Ajá. donde tú entiendes que tú eres salvo. Ok. Y de ahí es que sale su postura de la seguridad de la salvación. Pero lo basa en gente que vio cantando corritos. O sea, No, no, esa es la es su experiencia, experiencia. que da Esa es la luz, experiencia. pero hay un proceso de reflexión, hay posturas Ok. teológicas, versículos y toda la cuestión, ¿verdad? Pero ese es más o menos el origen de Donde en su empieza vida. para él buscar entonces sus Ah, posturas entonces teológicas. él dice básicamente que el creyente tiene una experiencia posterior a la salvación, una experiencia espiritual donde es completamente lleno del Espíritu Santo y ese creyente puede estar seguro de que es salvo porque está experimentando a Dios en su vida. Así que, ¿sabes? Los arminianos dicen, tú puedes perder la salvación, pero también, si un creyente de verdad cree y un creyente de verdad está en los caminos de Cristo, ese creyente, primero, que no va a pecar, y segundo, que va a estar seguro de que es salvo. Los calvinistas dicen, tú no puedes perder la salvación, porque es que cuando tú te conviertes, Cristo te regenera, tú no vas a querer volver atrás. Y si tú quieres volver atrás, tú nunca fuiste regenerado. No ha sido salvo todavía. Ajá. Pero el creyente verdadero no va a vivir en pecado. Y el creyente verdadero va a perseverar en la fe. Esa es la perseverancia de los santos, que Ok. es uno de los puntos esenciales del ¿Y qué es lo calvinismo. que tú dices? Yo creo que uno puede perder la salvación. Con nada puede perder. Y yo creo que uno puede perder la salvación. Ok, perdón mía. Ajá. No, Yo creo que no somos... O sea, yo creo que tú puedes tener la confianza y la seguridad de que eres salvo por la obra de Cristo. Pero que a la vez, o sea, esa misma... yo he visto gente, mano, que yo, de verdad, genuinamente para mí, se convirtieron a Dios. O sea, Dios los tocó, Dios estuvo con ellos y yo los vi perseverar en la fe, creer de todo corazón. Y llegó un momento en que se apartaron. Yo creo que eso se debe quizás a la falta de estudio bíblico, no sé, a muchas cosas se puede deber, pero yo no digo que ellos no fueron salvos. O sea, yo no digo que ellos no conocieron genuinamente a Cristo porque tuvieron experiencias genuinas, pues yo estaba allí. Y no están perseverando y yo sé que si Cristo viene ahora, se quedan. Ujú. Yo creo. O sea, yo no. Bueno, tú piensas que se O quedan. sea, yo no. Yo pienso, ¿verdad? Porque yo no puedo Exacto, saberlo. claro. Exacto. Tú piensas que se quedan. Yo, ¿verdad? Desde la postura, por ejemplo, filosofía analítica, y si yo desmenuzo las palabras que tú utilizas, pues explicaría un poquito más en detalle qué yo me refiero con perder la salvación. Ok. Porque si yo digo perder la salvación, a mi mente lo que llegue, yo tengo el teléfono, se me cayó, lo perdí. Mm. Eso es lo que pasa. Digo, yo no sé si tú piensas así sobre la Ajá. salvación. Si es de esa manera, como que lo tengo, ups, se me cayó. Pero hay gente que piensa así. Sí, No, hay no, gente pero que estoy piensa preguntándote a ti. A ver, Estoy preguntándote a ti. Yo no Es- pienso que sea así. Ok, Yo dale. pienso que es una decisión. Yo pienso que llega Ok. un momento en donde la persona, o sea, ya sea con sus palabras o con sus Ok. acciones, conscientemente rechaza su credo, de su credo cristiano, rechaza los sacramentos que tomó, Sí. que formó parte del cuerpo, formó parte de la sangre, formó parte de la familia de Cristo a través de la cena, Ujú. rechaza la comunidad cristiana y al rechazar todo lo que tiene que ver con Dios, por más que digan, no, es que yo tengo una espiritualidad sin templo. Bueno, pero tu espiritualidad, tú no estás reflejando esa espiritualidad
en tu vida. Claro, en yo tus lo que hábitos, ¿me diría es entiendes? que cuando si yo utilizo esa terminología de Ajá. perder la salvación, bueno, quizás la aceptaría si yo soy el individuo, ¿verdad? Que siempre pensé que fui salvo y me doy cuenta al final del camino que nunca lo fui. Ok. ¿Me entiendes, Pe? Ajá. En mi perspectiva, yo la perdí. ¿Entiendes? Para mí. Aunque Dios ya sabía que nunca fui salvo. ¿Me entiendes? Pero quizás desde mi perspectiva pues, puedo comprender esa terminología. Pero esto lo dice Michael Heiser. Él dice que algo que no se obtiene por perfección moral no se puede perder por imperfección moral. Ok. ¿Ves? Así que la gente a veces cuando habla de perder la salvación es como que pecaste, ya no eres salvo. ¿Entiendes? Tenías tu break, pero Ok. lo perdiste. So, yo no creo eso. Yo no creo como que estamos aquí hoy, estamos bien en Cristo y de momento resbalaste y porque resbalaste, el teléfono se te cayó. La salvación pues se te cayó y ya no eres salvo. No, y por eso yo digo que... Exacto, Hay otra gente que piensa dame eso, terminar, ¿verdad? porque yo creo que el problema es que pensamos que ser salvo es hacer la oración de fe. Y como vinculamos esas cosas, como que, hiciste la confesión de fe, ya eres salvo. Bueno, no creo, no sé, ¿me Ok, entiendes? ok, Como que te entiendo, no te sé, ¿me entiendo. entiendes? Porque va más allá de simplemente repetir unas palabras. No, ¿me y- entiendes? Y mala mía. So, y esta es la postura de Michael Heiser, es la que yo me suscribo, es que no es tanto que yo puedo perder la salvación, sino como tú dices, yo o la acepto o la rechazo. Y como dice Apocalipsis, ¿verdad? Este pueblo de labios madura, pero su corazón está bien lejos. So, puede ser que yo mintiéndome yo mismo y yo mintiendo a la gente como que sí, yo vivo en Cristo, pero Dios sabe lo que hay ahí y quizás en tu corazón ya tú lo rechazaste y un problema que yo tengo quizás con esta gente, no, porque Dios escogió un pueblo, bueno, no es consistente esa postura como yo lo veo en el Antiguo Testamento, porque Dios escogió un pueblo. Esa gente no toda llegó primeramente a la tierra prometida, que yo creo que es el ejemplo literal que podemos ver en lo natural de lo que se manifiesta en lo espiritual. Pero si decimos que por cuanto Dios escoge, automáticamente esa gente son salvas y no pierden nada, ¿qué van a hacer con Israel? Que toda esa gente que se metió con otros dioses y No, Dios y- sometió a juicio y fuerte. el otro- Mala mía, mala mía. So, yo creo, nuevamente, podemos hablar que Dios nos escoge y podemos hablar de que sí, yo tengo esta garantía o seguridad, pero tengo que cuidarme en el sentido de que yo no vaya a caer en un momento donde en mi corazón yo rechacé a Cristo, ¿verdad? Y Pablo también dice que no vaya a ser que yo sea que trabajé tanto y al final del día quede descalificado de la carrera, ¿me entiendes? Eso es lo que yo creo que es lo que sucede, como que pues yo puedo o aceptar la invitación, yo puedo aceptar la salvación o yo puedo rechazar la No, salvación. y yo creo que hay gente que la aceptó en un momento, pero la abandonó. Claro. No es tanto que se le perdió, Claro. sino que ellos la abandonaron, Hay ¿ves? un texto bíblico que dice que no sean ustedes como los que saborearon la gloria de Dios, y salgan y vuelvan a clavar a la cruz, a Jesús en la cruz. Yo creo que en hebreo habla algo de Hay eso. par de Vamos a buscarla, textos, vamos a buscarla porque aquí. a todas estas, ambas posturas tienen Sí, claro. fundamento bíblico, ¿ves? Ahora, pero mi problema es, por ejemplo, esta cuestión de que estamos muertos en otros pecados, ¿verdad? Que, Mira, y que by the way- pero utilizan a Efesios. Ajá. Pero el contexto de Efesios no tiene que ver con salvación. Ese es mi problema con muchos textos que a veces utilizamos. No, y mira, también otra cosa que tú dijiste es de esta gente, o sea, de perder la salvación. Inclusive yo creo que alguien que un día estuvo en el camino, que un día fue un discípulo de Jesús, que un día creyó genuinamente en él y que Dios dijo, mira, esta persona yo la sellé con mi Espíritu Santo. Esa persona para mí, aunque él mismo decida abandonar la fe y aunque él mismo se rebele contra Dios con su estilo de vida, esa persona para mí no es una persona apartada, es un pródigo. ¿Sabes? Ok. Yo digo que ese es un hijo pródigo. Porque Mira, ese Pero sello, cuando ese cuando pacto de Dios. Cuando tú hablas de hijo pródigo, porque él volvió. Ok, Tú dices que esa persona entonces va a volver. yo espero que vuelva. Ok, pero no hay garantía de que vuelve. No hay garantía de Ok, que ok. vuelva, pero me gustaría que vuelva. Y la cosa es que el hijo pródigo, aunque no está en casa, sigue siendo hijo. Claro. Bueno, Porque fue adoptado. Entonces, cuando tú ves, Exacto. esa es la cosa, mano, que cuando tú empiezas a ver cómo la Biblia describe Claro. la salvación de nosotros, tú te das cuenta que hay unas de estas cosas que son irreversibles. Claro. Si tú haces, yo tengo un tío que adoptó, me dio clase un profesor que me enseñó estas cosas que también adoptó. Me dice, cuando tú vas al abogado, al juez,
a donde el juez, y vas a adoptar a un muchacho, ellos le ponen tu segundo nombre y ellos te dicen básicamente, él tiene derecho a tu herencia. En aspectos legales, a todas, ese es tu hijo. Claro. Y eso es irreversible. ¿Sabes? Hasta que es ese lo hasta único que- que tú no lo puedes negar. Tú puedes negar a un hijo tuyo y tú puedes decir que él no está. Pero a un hijo que tú adoptaste y que tú Bueno, decidiste pero adoptarlo, cuando tú no lo puedes Yahvé negar. se divorcia de las naciones, ese tipo de cosas. ¿qué No, tiene no, que- no, pero en sentido legal aquí. No, está Ajá. bien, pero estamos hablando algo natural para hablar de lo que estamos Pero hablando de la yo estoy salvación. aportando. No, exacto. No, Pero está lo, bien, pero estamos hablando de un lo que aspecto quiero legal. decir es que es como que, mano, eso, es ser esclavo de Cristo, que es la metáfora que más se usa para describirnos. Sí. Un siervo se compra por precio. O sea, él no tiene ni siquiera voluntad en lo que se hace consigo, ¿me entiendes? Nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo nos redimió, que lo que significa es que nos compró, pagó el precio de nuestra Sí, salvación. eso es un Gael. ¿Sabes? Que esa es la referencia al sistema de esclavitud en el Antiguo Testamento, es un Exacto. Gael, levanta Entonces la tú ves deuda. la imagen y tú dices, ¿qué tuvo que ver el esclavo con eso? Ujú. O sea, fue Dios que lo compró y el esclavo, si dice coger, ¿va a dejar de ser propiedad del amo? Eso es lo que digo yo, ¿me entiendes? Y es Pero como según lo que tú Pero dices, ahí entonces- según lo que tú dices, si él es hijo y no pierde Siempre será herencia, hijo. Eso es lo pues que está entonces diciendo Billy. siempre será salvo. Exacto, eso lo entiendo Billy. Es que es bien... Porque entonces estás contradiciéndote tú mismo Exacto. con lo que Sí, estás eso diciendo. lo entiendo Es que Billy. es bien... Es como que entre las dos yo puedo ver que hay puntos fuertes, ¿me entiendes? Porque para mí, en el Antiguo Testamento, Yahvé se divorcia. A todas estas, yo digo Pero esto... pero no es. Ajá. So, si él se divorcia de un pueblo que escogió, y por eso dice, ya no hay nuevo antiguo pacto, no será como el antiguo, la. So, yo veo que Jehová decide qué relaciones cortar y qué relaciones retomar. ¿Me entiendes? Si es un pueblo que le da la espalda, como en Jeremías 34, por ejemplo, ¿qué él hace? Desató pestilencia y desató Bueno, pero es que mortandad y un también montón de cosas, ¿me vamos- entiendes? Quizás esto es un comentario anormal. Ay, Sí, bueno, fíjate, conseguiste va a el ser- versículo, sí, conseguiste el versículo. Pero, por ejemplo, si mi hijo mañana, Dios no quiera, Ah, mala mía, tengo. Ok, el padre no lo hace, pero tú te puedes emancipar, Mm. ¿verdad? Sí, pero sigue tú siendo- puedes renunciar a la herencia. sí, pero emancipar Pero no te quita emanciparte sea es que hijo tú de te él. haces... Oh, no, un adulto no, puede ser independiente. hijo, fantástico, hablamos de hijo. Pero el podcast que estamos hablando es salvación como tal. Ajá. ¿Verdad? Ok, pues podemos decir entonces, ok, ante, tú te emancipas. ante los ojos de Dios, ok, pero tú decidiste separarte. Tú decidiste rechazar la herencia, que en este caso sería como que la salvación. Pero mira, a Ok. todas estas, por eso es que yo te digo que yo creo que tú puedes tener seguridad de salvación, porque cuando tú ves todas Pero las ¿a qué tú le imágenes, llamas seguridad de salvación? seguridad de salvación es que, mira, en mi experiencia, es que cuando yo veo las imágenes que se usan para describir cómo Cristo me salvó y lo que significa el que yo soy salvo, yo no tengo duda de que yo soy salvo. Ujú. Porque eso es la obra de Cristo, perfecta, completa. O sea, yo no puedo añadir nada ni le puedo quitar nada. Claro. Entonces, yo digo, cuando yo entiendo eso, a mí se me hace bien difícil, o sea, se me haría bien difícil, por más que yo falle, por más que yo fracase y todo, yo decir, pues abandono a Jesús. Se me haría bien difícil. Pero yo creo que hay personas que quizás lo experimenten, pero no lo entienden. Ok. Y esas personas, a mi parecer, ¿sabes? Por lo que yo Son he las que visto, pueden perder la salvación. Pero es que yo creo que abandonan yo el creo que camino, abandonan el camino. Yo creo que es y- un sentimiento muy subjetivo para yo realmente ponerlo como que... Es que es eso que Mira, en pero cierta ¿cuál es forma este es como texto es bíblico? como mi buena, es como que en Dale cierta este texto bíblico. te voy a dejar leer ahora. Ajá, dale. Es que pero el, que- el aire que se cae entonces. En cierta forma para mí Te manda a callar a ti, pero a él es no. como que esta esperanza, ¿me entiendes? Como que yo quizás no lo sé articular también, pero yo tengo la esperanza de que la gente que estuvo y que realmente experimentó a Cristo algún día van a volver. Ah, exacto, eso yo lo puedo tener y yo lo creo, pero tú tener la ¿y esperanza si no vuelve? significa que es verdad. Exacto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, pero, ese es mi punto. Mala mía, sí, Ajá. no, pero lo que yo digo, lo que iba a decir ahorita era que a lo mejor tú le arreglaste cosas de emancipación. Quizás mi pensamiento, no sé. Pero era como que, bueno, si mi hijo mañana mata a un montón de gente y va preso, ese es el juicio que le tocó. Sigue siendo mi hijo, pero el juicio es que vas preso el resto de tu vida. O sea, hasta que te muera, no hay break. Ese fue lo ok. que el juez dijo y se acabó. Sigue siendo mi hijo, pero estás preso. Ese es No, tu juicio. y o sea, y si una persona... y si tú eres el juez,
que está sometiendo el juicio sobre tu hijo. Ajá. O sea, tu amor por tu hijo no puede cambiar el hecho de que tienes que ser justo Exacto. y darle lo que se Entonces, merece. yo no creo que, Exacto. pues, si tú decides eso, tú puedes ser. ¿Sabes? Yo sé que está esto de que hay unos que son hijos y unos que son criaturas. Yo entiendo eso, pero a la misma vez, pues, si no vamos a ir por eso, fue lo que pensé. Era como que, bueno, pero tu juicio es este, aunque tú seas parte de mi creación, tu juicio sigue siendo esto. No te niego porque te creé, pero a la misma vez, este es lo que te toca. Que Lopi me salvó. Me salvó mi explicación. Porque, ¿sabes? Sí, Dado es que eso. es que como tú lo expresaste, es como que es irrevocable Ajá. el tú estar eternamente conmigo una vez tuvimos una experiencia o ese avivamiento. Es que, papi, Pero yo dame en este eso. texto, dame este texto, mira, Dale, dame dale, este texto. dale. Hebreos Porque 6. no lo dijiste ahorita, porque no lo dijiste. Porque quería decir dos cosas, pero no me dejaron. Vale. Interrumpe, Entonces dice, interrumpe así esta que gente. si, Hebreos 6, 3 en adelante. Dice, así que si Dios quiere avanzar, Hebreos 6, 4. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron... No, pero. Exacto, pues, eso que lo quiero leer para saber. No, pero tengo entendido que el contexto es como que. ¿Lo termino? Pero espérate, estoy hablando. Porque es que Bueno, pero para que primero, terminarlo, porque me han terminado y la gente que lo está escuchando me dice, ¿pero qué texto es? No, primeramente, ¿hebreo qué es eso? Hebreos 6. Estamos 5 capítulos adelante. So, hay mucho contexto todavía. Hebreos 4, exacto. Por eso, lo que estoy diciendo es que si no me equivoco, el contexto para ese versículo Ajá. es de esta gente que sigue fallando los rudimentos básicos y siguen como que tratando de buscar como que ese sacrificio nuevamente. Claro, porque el texto entiendes? habla Como que- sobre como- madurez. ¿Cómo? ¿Sabes? El texto lo que está hablando es en ese momento sobre madurez. Porque Ajá, dice, por eso no tiene dejando, que ver con lo que el estábamos- versículo Pero dice, dice- pero por dice- eso dejando a un lado las enseñanzas elementales Ajá. acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procedemos si Dios lo permite. Entonces, Pero después mira, el 4, dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Por eso, pero para mí es que está diciendo que están regresando a los mismos fundamentos que ya que ya conocen. conocen. Por eso, pero es De lo la mismo. ley, sí. tú dices, como que Pero es están lo mismo, las regresando mismas a la actitudes. ley. Tú regresas al mundo, pues tú mismo No, estás... pero una cosa es regresar al mundo. Para mí, es como que esta gente no sale de ahí. Como que no siguen creciendo. Porque se supone que tú como creyente maduro, tú madures. Creyente va progresivamente madurando. Si tú eres una persona que lleva 5 años en el evangelio, Mira, tú todavía estás verde. Ajá. ¡Qué charro! Ajá, sigue. pero mira, Luis está amarillo, Luis está maduro. pero mira cómo tú estás. Ya tú estás Podrido. pasado. Ya tú estás pasado. Podrido. Ya tú estás a son de budín, ¿me entiendes? Ya, tú no tienes mucha esperanza tampoco. Ajá. So, ¿qué pasa? O sea, yo creo que aquí podemos testificar de gente de nuestras congregaciones que es como que, loco, ya sal de ahí. Que ya sal de esa ñoña. ¿Me entiendes? Como que, mira, ustedes no pueden seguir en el mismo fundamento, ya se acabó, ¿me entiendes? Vamos a seguir creciendo. De hecho, en otra parte, no me acuerdo si es Corinto, no me acuerdo de la iglesia, que dice, se supone que hoy Pero dice- ustedes estuviesen ya predicando y todo. Pero si no, pero todavía están en las cosas básicas. Por eso, pero el texto dice, se alejan de Dios. Él no dice, Eso ¿a cuando dónde se alejan? habla de la Él vianda no y dice la a dónde se leche. alejan. Ajá. Él dice, se alejan de Dios. Alejarte de Dios, alejarte de Dios. Está- No importa donde tú lo hagas, es alejarte. Está bien, pero tú puedes estar... Pero es que- tú lo que estás diciendo es que se van para el mundo. Estoy diciendo que hay Pero es gente... que eso es alejarte de Dios. Tú puedes estar dentro de la iglesia y estar lejos de Pero Dios. por eso dice, a los que se alejan de Dios. Tú estás diciendo que solamente a las personas que volvieron a los rituales. El texto no dice eso, el texto dice a los que se alejan de Dios. No. Él está diciendo a los que regresan a esa enseñanza No, básica. no. Sí, al principio. Dice, pues es imposible lograr que No, vuelvan a... no, pero tiene que verlo desde el primer versículo que estaba hablando Luis. Eso es lo que estoy diciendo. Está bien, pero es que está hablando de se eso. lo voy a volver a leer. Ajá, léelo. Por eso, esto es Hebreos 6, Ajá. versículo 1 adelante, en nueva versión internacional. Ajá. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos ¿Qué más, hacia la ¿Cuáles son las madurez. enseñanzas elementales? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice después? ¿Me entiendes? Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento
aquellos que han sido una vez iluminados, De las cosas que que te han enseñaron en la iglesia. saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han alejan. apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y les ponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe, la lluvia que cae con frecuencia sobre ella y produce una buena cosecha para que los cultiven, sabe, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo están haciendo. Deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta su realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No, pero está hablando de lo que se te enseña normal, el arrepentimiento, la resurrección, eso es lo que dice al principio. Y después dice, el que rechaza todo eso y se aleja, es como ver la clavada azul en la cruz. Eso es lo que está diciendo. No, pero está diciendo que no, porque él está hablando también de que no se puede crear estos otros, porque normalmente está hablando a los hebreos. Los hebreos también tenían estas confusiones sobre la ley, sobre qué era lo que sí los llevaba y lo que no les llevaba. Entonces está diciendo, mira, ya dejen eso, o sea, ya el fundamento está, es por gracia, no es por la ley, y aún si tú te separas y estás regresando al mismo lugar y estás utilizando otro fundamento para tratar de establecer tu punto de arrepentimiento, es como que volver a clavar a Cristo y volver a clavar a Cristo. No, el fundamento ya está, ¿ves? O sea, y ya se fue iluminado y se enseñó cuál es el fundamento. Por eso está hablando, tienes que seguir creciendo, o sea, ya no toca el fundamento. De hecho, también en Corintios creo que él dice, ok, cada cual es responsable de lo que construye sobre el fundamento. Por el fundamento es Cristo. Ya. O sea, tú eres responsable de lo que comienzas a construir luego de que el fundamento está establecido. Pero para mí, lo que está hablando ahí no tiene que ver como que perdiste la salvación y no puedes recuperarla, ese tipo de cosas, sino de que simplemente tienes que salir de la ñoñería, no toques el fundamento para tus propios beneficios, que de hecho eso es lo que hacen los fariseos. Ajá. So, crece, madura, sigue para adelante. Sí, yo no estoy diciendo que ese texto es estableciendo que es para ver la salvación, pero te deja claro de que sí, hay personas que aún pueden alejarse y es como volver a negar a Dios y al fin y al cabo no tiene que ver nada con que si no te alejas o te alejas, sino como que te está dando claro que hay gente que rechaza a Dios por completo. Y regresan. Exacto, tiene la oportunidad de regresar, pues tiene la oportunidad de regresar, pero son la misma gente que lo llevan a cabo. Claro, no es como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en la casa y se fue por su propia decisión. Y al final él mismo decide volver. Sí, porque yo estoy claro de que una persona, yo pienso igual que Eric en el sentido de que una persona que, porque en el pensamiento calvinista es que una persona que nunca ha sentido a Pero Dios, es que nunca ha estado con Dios, vamos a ponerlo así, ese pensamiento calvinista, o que nunca ha experimentado eso, pues nunca lo experimentó y se acabó, por eso es que no experimentó la salvación, nunca está salvo, esa es la que hay. No, y Pero, el pensamiento calvinista influye, que no lo, tú lo mencionaste de momento, pero influye demasiado esta idea de que somos elegidos o somos predestinados. predestinado. Y si no eres predestinado, entonces el otro lado de la moneda es que tú eres reprobado. Ajá. O sea, es que Dios tiene sus vasos de honra y sus vasos de deshonra, que hay gente que Dios trajo al mundo para que se perdieran. Y exacto. ustedes vieron la serie de Loki. Porque hay gente el pensamiento de Dios es como que como tú no te llamas por ti mismo, Dios es el que te llama. Ajá. Como que ellos ven que todo el mundo en la tierra está ciego. No, es que para mí... No, ellos piensan que cada uno en la tierra está muerto. Está muerto, está ciego. Está muerto, pero- y el que te está trae a muerto. vida, exacto. Y el Está que te trae a muerto. vida es Y Dios. que tú no puedes decidir por ti mismo porque tú estás muerto. en Exacto, Sí, no, exacto. pero yo creo que de lo Que ellos te dan vida. de lo que he empezado a estudiar, para mí el punto... Porque ellos creen que la imagen de Wow, Dios en gracias, el hombre Eric. se perdió. Gracias, Eric. Gracias. Ajá, sigue. Gracias. Gracias. De nada, de nada. El punto que yo vi, como que dije, contra, yo creo que aquí es donde está el detalle. Es que ellos creen, o sea, los calvinistas creen que el yo responder en fe, tener fe, es obra. Es una obra. So, el yo simplemente aceptar o reconocer, ya eso cae en la obra. Pero hay un texto, si no me equivoco, no sé si es Romanos 5 o Romanos 10, que dice todo lo contrario, que te pone que la fe es completamente contraria a la obra.
Así que yo no entiendo cómo tú puedes utilizar el hecho de que yo tener fe sea mostrar una obra, por lo tanto yo ser salvo por la obra que estoy haciendo y ayudar a Cristo en esto de la salvación. Porque siempre que vemos el contraste de la fe, es la obra. O sea, esos son los contrastes, ¿me entiendes? O fe o por obra. Estamos por fe, nunca por obra. Así que yo no creo o no considero cómo ser... O sea, ¿en qué punto, para abundar un poco más en lo que estás diciendo, ¿en qué punto tú piensas de que ellos, como que esa obra cuenta como que por... No, es que ellos dicen eso. Tú no puedes tener fe por ti mismo. Exacto, porque el sí, tú aceptar a Cristo... ellos dicen que para tú llegar a Cristo tú no lo puedes hacer por ti mismo. Exacto. El tú tener fe... Porque tú estás muerto. Ellos Exacto. dicen, Por eso, porque si tú ellos estás muerto, saben- estás muerto y Exacto. tú no puedes responder a Dios. Exacto. Porque Sí, eso es Dios un no don. te hace Exacto. responder. Porque Pero tú es no que puedes eso- salir del pecado si no es por Dios. Es que eso, la justicia y la salvación, eso es un don de Dios. O que Dios te lo regala. Y tú no puedes como que Eso regalártelo a porque ti mismo. para ellos el pecado es tan grande que nadie puede salir de ahí. O sea, pues Dios te dio. Por eso es que ellos Exacto. siempre hablan de la Y- misericordia y inmerecida. Y, cae- para ellos esto es bien grande porque cae- es... Papi, tú lo que tienes es un privilegio que nosotros entendemos igual, pero para ellos es más grande todavía porque es... Papi, nosotros fuimos los escogidos porque nadie puede salir de donde... No, de donde y solamente Dios. cae de nuevo en lo que yo digo, que viene desde Adán, ¿sabes? Básicamente el hombre cae y la imagen de Dios permanece, ¿sabes? Tú te ves, pero esa semejanza moral... Un poco de calvinista. Es que no hay break de sacar. Es que no lo puedes sacar porque ellos son los que hablan de eso. Pero mira, la semejanza se perdió. O sea, ya tú no tienes ni semejanza, o sea, es como que esa semejanza moral con Dios la perdiste. Está completamente depravada. Completamente Esa es la depravado. depravación total. total. O sea, al punto donde tú ni puedes desear hacer el bien. No es que todo el mundo haga la máxima capacidad de mal que pueda hacer, pero que esa posibilidad está en todo el mundo porque ellos tienen, o sea, en probabilidad, o sea, ellos pueden hacer lo peor de sí mismos porque ni siquiera desean el bien. Uno por uno mismo, si no es por Cristo y por el Espíritu Santo, según los calvinistas, tú no puedes ni siquiera desear el bien, tú no puedes ni siquiera decir, yo quisiera convertirme a Cristo. Eso ya, ese pensamiento es un regalo del Espíritu Santo. Ujú. O sea, no, Sí, no- ahí todo eso fue Dios que lo hizo. ¿Entiendes? No Yo fuiste... estoy entendiendo, yo estoy poniendo el punto. Pues, por eso. Pero es que pusiste esa cara como que... No, porque me están mirando raro. Ah, y el llamado de Dios es irrevocable. Que si Sí, Dios que te eso toca, es lo que yo no tú no entiendo. puedes decirle que Eso- no. Que eso es lo que yo no entiendo. Si yo veo un pueblo que... Porque Dios- la gracia es irresistible. Mira, que eso es lo que yo no entiendo. Eh. Porque si yo entiendo este momento y Dios llama y el pueblo le dio la espalda, ¿cómo es que no se puede? Porque a ellos no le llegó la gracia irresistible. Pero Y Dios el lo, mismo Dios no, lo el escogió. mismo- Pero mismo es que la orar, gracia el mismo irresistible... orar. Pero los cogió para que se perdieran. Pero es que no, eso es su pueblo escogido. No, pero el mismo De él orar- haré de una gran nación, tú serás luz a todo el mundo. ¿Entiendes? Ese es el pueblo. O sea, Sí, sí. la historia es que ese es el pueblo. ¿Entiendes? Cuando viene a Torre Babel, divorcio y él se empeña y se encariñó. Porque no, mismo la Biblia dice, Dios se encariñó contigo. ¿Cómo No, que se y- encariñó contigo para que te perdieras? y ¿Me entiendes? Dios- So, claro. Lo que no me tiene sentido es, porque si yo veo algún tipo de elección en el Nuevo Testamento, yo debería verlo en el Antiguo Testamento también. ¿o no? Ajá. No, y el Sí, sí. texto, el mismo texto de Romano, el Romano 8, el que se utiliza casi siempre, que habla de que somos Predestinado. predestinados. Sí, dame a ver si lo consigo. Pero Ahí el para, mismo- ahí para mí la el mismo predestinación es Dios, la cruz. el Manda. mismo Dios siempre cuando habla con Osea, ¿verdad? Él siempre, y establece muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento como que, papi, este pueblo se ha dejado de mí, este pueblo se prostituye, este pueblo. Y no está hablando de que ellos están haciendo las cosas bien, todo el tiempo es como que, papi, este pueblo se me ha rechazado por completo. Y el Y pueblo como de quiera, Dios. exacto, y como quiera, Dios es el que los busca. Dios es el que le dice, mira, papi, va a venir este juicio porque vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo, o sea que ahí tú ves, obviamente. Mira, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa predestinar en ese lenguaje? Es como que yo... O sea, también hay una diferencia entre determinar y destinar. Ujú. O sea, yo puedo determinar el outcome de tu vida o yo puedo destinar, o sea, como que establecerte un destino. Que no es lo mismo. Pero- Sí, porque, porque Isaías dice que desde el principio ya Pero- Dios había declarado el final de las cosas. pero ahí en Romanos 8, Pablo está hablando de la elección de Israel. Si tú lo lees desde antes y lo lees como hasta el 10, él está diciendo, Dios escogió a medio mundo.
¿Sabes? Dios escogió, y te dice ahí un montón de ejemplos. Dios escogió a José de entre sus hermanos. Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. Dios escogió a Israel y desechó a las demás naciones. Dios escogió a David y desechó a Esaú. Y cuando tú vienes a ver, es verdad, en el Antiguo Testamento, tú ves el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento es Dios escogiendo a una gente y rechazando a otra. Pero ¿cuál es el punto de Pablo? El punto de Pablo no es que ahora Dios sigue escogiendo a una gente y rechazando a otra. El punto de Pablo es que ahora esa barrera de la elección por Cristo, ahora todos somos escogidos. ¿Qué es lo que dice en Efesios? Claro. Efesios, cuando está hablando con los judíos, le está diciendo, mira, estos están muertos en pecado y nosotros que de los estábamos últimos cerca, de versículos igual de- manera, estábamos mal, pero ahora somos una gran familia en Cristo. Exacto. O sea, ese es el mensaje que él está llevando. No, y esa parte de la predestinación, de que, o sea, nosotros no somos predestinados para perdición, como algunos establecen, sino que yo, por lo menos mi pensar es que la predestinación es que todos podamos llegar al arrepentimiento, ahí. que es lo que Dios quiere hacer. Porque a fin de cuentas, Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, es como que contradictorio, ¿no? Que Él diga, pues yo no quiero que ninguno se pierda, pero tú te vas a perder. No, y ¿Me mira cómo es entiendes? esto. ¿Sabes? Dios te destina a ser salvo, pero te da el libre albedrío o la elección. Que ese es el problema. Los calvinistas no pueden escuchar esa palabra, libre albedrío. Sí, porque Tú piensan no que eres el libre, libre tú albedrío no eres existe. una marioneta en. No, ellos en- te van a decir que sí, que eres libre, pero... Que es una ilusión. Es como que eres libre limitadamente. Ah, Porque eres libre, pero no eres libre para escoger a Cristo. Pero, Eres libre, pero no eres libre para rechazarlo. Exacto. ¿Entiendes? Como que, ok. está pues, bien. pero en esa libertad que Dios nos concede de aceptarlo o rechazarlo, nosotros pues lo aceptamos o lo rechazamos. Claro, Pero claro. cuando tú vas al versículo que yo acabo de leer, dice que Dios antes de todo nos conoció. Sí. So que eso básicamente el workaround teológicamente del arminianismo es que, mira, ¿sabes? Si hay una elección, porque la elección está en la Biblia, está en todos lados, está ahí, la predestinación está ahí mismo en la palabra. Sí la hay, pero está, ¿sabes? Es a lo que se le adjudica la predestinación. Está condicionada al preconocimiento o a la presciencia de Dios. O sea, Dios conoció todas las cosas y porque conoció todas las cosas, primero las destinó, segundamente. Y entonces, pues, ese destino, o sea, es como que nada de lo que pase sorprende a Dios porque Dios lo supo Por desde eso un que principio. para mí, la predestinación que se está hablando es la cruz. ¿Entiendes? Por cuanto Dios ya conoció, pues dio una salida en la cruz. Papi, dame decirte que los calvinistas nos van a crucificar en los comentarios, pero Pero no la les importa cosa que es- se muerdan. Luis nunca dio así, pensaba que se perdía la salvación, ¿o no? Chicos, este es más eliminado que todos nosotros. Luis piensa que sí, Que sí, que... que se sí, pierde. Sí. Sí. se No, pierde. pero abunda, porque ¿cómo Ok, que se pierde? Porque Luis, ese era el tema, por si acaso. Bueno, pero tú te pusiste calvinista, que se puso Ah, calvinista. calvinista. entonces no yo estaba buscando Pero el es que a mí aquí. me gusta cuando explico el calvinismo, hacerle justicia a la idea, al verdadero calvinismo. Claro. Claro, claro. Porque es como que si yo digo un calvinismo chipichapi para descartarlo, no, realmente Porque no. sí, porque quizás si nosotros este lado, sí, nosotros como que a veces se nos va la soberanía de Dios. Y yo creo que ese es el punto donde nosotros quizás a veces fallamos. En el que no consideramos... Pero, ¿sabes? Dios no es soberano sobre sí mismo, que se puede, en cierta manera, autolimitar y concedernos a nosotros la libertad de escogerlo o no escogerlo. Esa es mi pregunta. Es que ahora mismo Dios no puede hacer ciertas cosas. O sea, Dios no puede no existir. ¿Entiendes? Dios no puede hacer un círculo cuadrado. ¿Entiendes? Dios no puede hacer varias cosas así, ¿me entiendes? Así que no sería descabellado tú pensar de que Dios en su soberanía establece el que tú eres libre para rechazarme o escogerme. O sea, no tiene para nada. Lo que te quiero decir que al punto a favor de quizás los calvinistas es que ellos sí resaltan esa soberanía que muchas veces nosotros pensamos que declarando lo que me da la gana, ¿me entiendes? Puedo hacer lo que yo quiera. Ese fue mi único punto. Mira, aquí yo busqué aquí en el Strong para ver qué decía esa palabra. Para que quería saber. Y dice que, exacto, que esa es determinar. Lo que pasa es que Reina Valera obviamente lo pone ahí como predestinar. Pero dice determinar de antemano, de qué sé yo, pronunciación, prorizo. Prorizo. Por eso definición. Que lo dice Isaías, lo que dice Isaías, que desde Exacto. el principio declaró lo final. Definición, limitar de antemano, es decir, figuradamente, predeterminar. Definición en Reina Valera, determinar antes, predestinar.
pero en sí la palabra es Predeterminar. predeterminar. Claro. Yo lo que creo es que en medio- Predeterminó. No, determinó antes de las cosas. Predeterminó. Antes de que sucediera las cosas, ya lo había determinado. Claro. Yo lo que creo es que sí se puede perder la salvación en este sentido. Y la ¿Tú gran- crees que eres salvo? ¿Qué? No. Es que esa fe de ustedes son obras son obras muertas, ¿me entiendes? Yo lo que creo es que en medio de toda esta situación de que si se puede perder la salvación o no, y que si la pelea entre el calvinismo y el viñanismo y todo esto, se basa en diferentes cosas. Y una de ellas que para mí es algo bien importante es que como si yo vengo con una condición a priori de que Dios me escogió a mí y a Eric no. Ningún calvinista es no escogido, ¿verdad? No. Eso es lo que quiero decir. Yo nunca he visto un calvinista. Ah, no, Dios no me escogió a mí, yo soy reprobado. Yo soy calvinista, pero nunca he sido reprobado. Ok, ok. Entonces, a eso voy, que ese es el gran problema. Entonces, nosotros acá Que lo pegó, Logan. en el... ¿Tú entendiste lo que dije? Sí, te entendí. Ah, ok. Es que yo siempre me estoy pensando en el tema, que vayamos al tema, Ok, y que nos quedemos en el tema. y en ese By the caso... way, hoy le hicimos justicia a teología en teología de su madre. Yo me ¿Viste? siento orgulloso del podcast de hoy. Como No, puede ser una mala teología, una buena teología, no sabemos todavía. pero la hicimos, la Déjanos hicimos. saber, déjanos saber. La hicimos. En ese caso, siendo un calvinista que nunca ha sido reprobado, porque todos los calvinistas han sido aprobados por Dios, pues hay un pequeño problema en cuestión del evangelismo. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas el mensaje, pues tú no sabes como ¿Quién que... está predeterminado y quién Y, no? y esa es una ¿Se está crítica haciendo que o está- desapasiona el Ajá. evangelismo. Si Porque estás ahí claro, con un chorro mano, de eso- No, pero reprobados, según lo que estás yo- perdiendo tu tiempo. Pero según lo que he escuchado de varios calvinistas, es que, pues no, la postura correcta es que tú no sabes quién sí y quién no. Por Por lo eso hay tanto, que predicar. siempre predicas. exacto. Por eso, pero en ese caso... Por eso siempre cuando predicas. cuando tú lo reflexionas mucho, porque a primera Claro. instancia yo escucho eso y se me quitan las ganas de evangelizar. Ah, no, ¿no? claro, no, Entonces, No tengo ninguna ganas de evangelizar, Ya ninguna. yo lo escogió para que yo estoy aquí. Yo creo que la mejor manera de conciliar esto es la siguiente, ¿sabe? Yo creo que si una persona que es calvinista, y pues piensa así, pero debería entonces cada vez que lleve el mensaje, predicar como con el mismo fervor de que si la persona tuviera la decisión de él de aceptar a Cristo o no, ¿me entiendes? Y eso es como que, si no me equivoco, es no me acuerdo quién fue el que dijo esa cita, como que... Martín si- Lutero, No. Elvis Presley. No, menos. Que él decía como que... Matthew Henry. Él decía... Habla, chico. Él decía. Él decía que él era calvinista, pero que cuidáramos y valoráramos nuestra salvación como un calvinista en el sentido de como que atesoremos esa gracia que Dios nos dio, pero que prediquemos el evangelio como un arminiano en el sentido como si la persona tuviese la decisión de aceptar a Cristo o no. ¿Me Sería un entiendes? híbrido lo que él Sí, dice. él decía como Sí, que sí. hacer un híbrido en ese sentido porque... Pero pues, no el ciertamente- molinismo, porque el molinismo eso, No, eso es molinismo un no. disparate para mí, yo no sé. Y en ese Yo no sé qué es sentido... modismo. En ese sentido, hay un problema. Y es que si yo me voy fuera a un lado o me voy fuera al otro, siempre van a haber deficiencias. Por eso este debate nunca se ha terminado a través de la historia. De quién va, si el arminiano, si el calvinismo y qué sé yo. Siempre hay unos puntos que unos pues, van a favor y otros van en contra. Y en ese sentido... Que te yo- permiten hacer mejor un híbrido. No. No en ese Sí. sentido. O sea, En la realidad, tú dices, pues yo cojo estos puntos y estos puntos y ya. Coge los mejores de los y te Sí, conviertes porque en un no hay híbrido. ninguna postura que sea para mí como que 100% infalible. Sí, Claro. Porque al final del día somos seres humanos al final- filosofando. ¿me exacto, entiendes? No, al y- final del y día somos este seres es- humanos y la- filosofando de la lo- palabra de Dios. Lo y que nosotros cómo estamos interpretamos discutiendo esa es palabra. el cómo, no el qué. Ajá. O sea, todos estamos de acuerdo que esto nos salva. Que Y es por Ajá. Jesús, tú sabes, es por Jesús, ¿me que no es por entiendes? nuestra obra. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener empatía con ciertas personas, porque para mí me suena bastante fuerte el decir, tú te alejaste, pues tú nunca fuiste de nosotros, ¿me entiendes? Ese aspecto, cuando tú lo Que, ves by the way, en la teoría suena Ese fuerte texto, y todo, pero en la práctica suena peor. ese ¿me texto entiendes? está Porque fuera esa de persona puede contexto. volver. ¿Me Mira, entiendes? pero Luis, ese texto está fuera de contexto. Porque cuando tú lo buscas en Primera de Juan, creo que es capítulo 2, te está hablando de los anticristos. Dice, en los últimos tiempos se va a levantar el anticristo, pero ya se han levantado muchos anticristos entre nosotros. Ajá. Y ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y sabemos que no eran de nosotros porque no permanecieron entre nosotros. Claro. Si hubieran sido entre nosotros, hubieran permanecido entre nosotros. No está hablando de los creyentes que se apartan Que se al apartan. mundo. Está hablando de
los los herejes, anticristos. de los anticristianos que se levantan a acusar y Hay a, un montón de gente. Ah. Sí, 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 sí. sí, sí. y a perseguir el evangelio. Y en ese aspecto, yo creo que cada uno de nosotros, lo que sí se debería llevar en el podcast de hoy, es que podamos entender. Que se pierde. Sí se pierde, papito. O mamita. No, nuevamente, yo no digo que se pierda en ese sentido, yo digo que en nosotros está la capacidad de aceptar Mira, o claro, rechazar. Yo creo que lo importante es saber que la salvación no es esta pajuela de nieve, que es tan frágil, que si tú la soplas se derrite. Sí. O que Dios te viene y dice, no, ya te lo quité. Ni ¿Me así de entiendes? frágil, O ni no. así de frágil, ni tampoco Es soporta así toda tan la fácil. porquería que tú le echas. Claro. Exacto. Claro. Y en ese sentido, debemos atesorar ese sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, abrazarnos a esa gracia que Dios nos ha dado, ¿me entiendes? Y estar ahí con Dios, ¿sabes? Vivir nuestra vida como en una constante vida de arrepentimiento, de crecimiento hacia Dios en ese sentido y poder llevar el mensaje, ¿me entiendes? ¿Sabes? Si nos quedamos siempre en esta discusión de que este sí y este no, no caer en este cierto ego de decir, no, yo sí fui y tú no, ¿me entiendes? ¿Usted O, cree- o usted rápido cree- señalar porque tú nunca fuiste de nosotros. o ¿Usted esto cree o que aquello. esto es un tema principal, primario, Claro de que no. suma importancia No. de discutir? No, Nah. yo creo que esto es un tema que está Si Dios te overrated. salvó. Yo creo que esto es una Esto buena es un tema que está conversación lo que overrated. tuvimos, ¿me entiendes? Pero no creo que el resultado de esto determine como que, Claro que no. nuestro destino eterno. Sí, algo sí, así, Yo sí. tengo ¿entiendes? amistades que son calvinistas y las amo con todo mi corazón, ¿me entiendes? Y- Yo tengo, claro, yo tengo amistades que eran arminianos, pero de que jajao. Ajá. Y ahora son los más calvinistas. Y yo como que, loco, hace 2 años tú me estabas hablando que si de... Tú sabes, tú estabas Eric discutiendo era con el calvinista. profesor, loco. Eric era Eric calvinista. calvinista. Ah, Yo me Antes de acuerdo, comenzar yo le en su el madre. podcast de Keropi, Y ahora que estábamos ahí arminiano. con Keropi, ¿te Era acuerdas? un híbrido. Que hicimos hablamos sobre eso y le dimos en la cara y se cambió. No, Lo le dimos no. convertimos. Le dimos Mira, no. tú sabes El que pastor- también yo me Yo- pregunto... pero yo lo que digo es que exacto, que toda persona, mira, después que tú tengas a Cristo en tu corazón, conozcas la palabra, obedezcas a Dios, sea agradecido con eso Después y que ya. no seas progresista, también. Sea agradecido con lo que Claro. Dios Sé te dio. calvinista, sé arminiano, no seas progresista. Por Y no favor. seas molinista tampoco. Eso está Yo no sé media... cómo le- media- eso lo podemos hablar en otro tema. Ah, lo podemos hablar otro día. Otro video podemos hablar del Ok, molinista. otro rapidito. Este, Ya tenemos tiempo ya. Tú rapi- estás predestinado a que le des cliccito a ese botón de suscribirte y a esa campanita. Antes de que me jobó. Sí, sí, te lo jobé. Estás Y- predestinado a ser parte de la Está familia. predestinado. Mira, lo que yo iba a decir Familia, es además, que- Dios predestinó este podcast para ti hoy, para que tú lo vieras, Ahí para está. que tú pudieras sentir y estar cerca de la palabra del Señor y aprender de teología, está. apologética, Lu- Lu- Biblia Lu- y un Lu- poquito puede más. estar en el club este, 700. Apologética, digo apologética, Biblia y un poquito más. Y un Dijo el- poquito más. dijo Ah, casi, yo casi no- Teología, apologética, Biblia ¿cómo y se llama un eso? poquito más. Eslogan. El eslogan de ¿Cuál es Eric. el eslogan de él? Papi. Biblia, apologética, No, pero no, está Biblia, mal, pero teología Pero yo, Biblia... y algo más. Ay, espérate, déjame entrar. Pero, Entre personajes. Ay, pero, adelante, pero, adelante. quiero, ¿Qué es la quiero, que, mi quiero, gente? ¿Todo quiero, bien? Quiero. Recuerda que está acostumbrado que le roben los eslogans. Ah, verdad, Sí, verdad. pero es de los que habla de liderazgo. Y los intro, par de intro me los han jugado también. Ya, che, ahora no me acuerdo ni Por favor, Pues nada, robar nos vamos. es pecado, ¿ok? No le roben los intros a Eric. No se Nos los vamos, roben, nos vamos, por nos favor. vamos. Nos vamos, mi gente. nos vimos. Gente, Nos Suave vemos, mi como gente. programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. Esa es la que hay.